Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el último módulo del curso de perfeccionamiento de ley de riesgos de trabajo. En los anteriores tutoriales estuvimos viendo todo lo atinente a lo referido a la reparación de tipo integral. Específicamente estuvimos hablando sobre la cuantificación del daño físico a través de las fórmulas Woto y Méndez. Hoy, básicamente, para poder finalizar lo que es este curso de perfeccionamiento de ley de riesgo de trabajo, lo que vamos a hacer hincapié es sobre la acción autónoma del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que en los anteriores tutoriales ya estaba de alguna forma hablando una síntesis de qué se refería a esta acción. Es decir, nosotros estuvimos viendo a lo largo de este curso que podemos iniciar, en este caso, una acción por reparación sistémica, es decir, a través de la norma, lo que rige la norma 24557, la 26773 y la 27348, ¿sí? Que es la última norma que se ha dictado complementaria y que nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, adhirió por ley 14997. Pero también tenemos otra opción, que fue la que vimos en el tutorial en este caso del módulo anterior, cuyo trabajo práctico en este caso era que cuantificaran el daño civil conforme a las fórmulas Woto-Méndez. Vimos la famosa reparación integral, es decir, esta famosa opción excluyente, la vía sistémica y la vía de reparación de tipo integral. Ahora, también vemos que hay una tercera variante que es muy poco, en este caso, por así decirlo, muy poco empleada, por así decirlo, con respecto a los abogados laboralistas, que tiene que ver con la acción del 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y que adelantaba en los módulos anteriores que es un artículo muy importante, porque esta acción autónoma también nos va a servir para poder reclamar en aquellas enfermedades que no están dentro del listado, dentro del famoso listado cerrado de enfermedades que siempre nosotros estamos peticionando que se declare su inconstitucionalidad. Y que vimos que si bien por más que una enfermedad no esté listada, no significa que nosotros no podamos reclamar la misma, siempre y cuando tengamos que probar el nexo causal entre esa patología, esa enfermedad, y que guarda nexo causal con las tareas que ese trabajador realiza. Y que esto viene de un fallo importante, que siempre lo venimos citando, fallo de la Corte, que es el fallo Silva con Unilever, bien, que nos permite, de alguna forma la Corte ahí se expidió muy claro en esta cuestión, que lo mencioné en otros tutoriales, pero me parece importante que este listado cerrado de enfermedades no es tan cerrado y que nosotros podemos abrirlo siempre y cuando probemos ese nexo causal. Y que este artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, de esta acción autónoma, es el que nos va a permitir poder reclamar aquellas enfermedades que no están listadas y específicamente aquellas patologías que sean, en este caso, psicológicas y especialmente aquellas patologías psicológicas y psiquiátricas, ¿sí? Que en el año 2012, cuando se reforma la 26773, nuestros legisladores iban a incluir este tema de las patologías psicológicas y psiquiátricas, pero no, lamentablemente, quedaron afuera. Y sabemos que tenemos muchos casos de trabajadores que vienen a nuestro estudio y que nos vienen y nos dicen tengo tal ataque de pánico, trastorno de ansiedad o distintas patologías que lamentablemente uno no las va a encontrar en ningún listado, pero que no hace que nosotros no las podamos reclamar. Y es importante entonces que podamos conocer que tenemos este artículo 75 de la ley de la LST, que es una acción, repito, autónoma para reparar los daños y perjuicios que sufre ese trabajador porque su empleador no ha cumplido con lo que estipula este 75. El 75 habla específicamente de la obligación o el deber de seguridad, que es una obligación de resultado, no es una obligación de medio, es una obligación de resultado que tiene el empleador de velar por la integridad psicofísica del trabajador. La realidad es que en la mayoría de los casos el empleador no cumple con esta cuestión y que durante la relación laboral, durante la vigencia de la relación de trabajo, claramente que el trabajador no va a iniciar una acción contra el empleador por el 75, pero obviamente por una cuestión de cuidar su fuente de trabajo.
Pero finalizado el vínculo de trabajo, nada obsta a que uno, por ejemplo, si tiene una enfermedad profesional, vamos a hacer ejemplo de una enfermedad que está listada, como puede ser una hernia discal, bien puede uno reclamar esa hernia discal a la ART, pero también puede iniciar una opción autónoma por el 75 a su empleador. Porque el empleador, si esa persona terminó con hernias discales, seguramente el empleador no habrá cumplido con todo lo que estipula la norma, específicamente que ahora vamos a ver la ley de lo que tiene que ver con la ley 19.587, que es la ley de normas de seguridad e higiene. ¿Sí? No habrá velado ese empleador seguramente por las medidas que tiene que adoptar, que son obligatorias, que esta ley, repito, 19.587 estipula, para que esa persona de alguna forma no se haya enfermado de esa forma. O también para que no se haya producido tal accidente de trabajo. Del itinere vamos a sacar exceptuado porque bien hablamos que el accidente en itinere vemos que no hay una responsabilidad civil por parte del empleador ni por parte de las ART, porque no se dan los presupuestos de responsabilidad que solo podemos reclamar en forma sistémica. Por lo cual, en este caso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta más que nada es respecto del artículo 75 de esta acción autónoma. Fundamentalmente, en cuanto a la fuente, vamos a ver que está regulado, repito, por el artículo 75 de la LST, que tenemos también los artículos 62, el artículo 63, 75 y 76 de la LST. Ustedes lo van a leer tranquilo, pero fundamentalmente que tengan en cuenta estos artículos. ¿En qué fundamos esta acción autónoma? Bien, en el artículo 62, 63, 75 y 76 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, como también lo vamos a fundamentar en las normas, en este caso del nuevo Código Civil y Comercial 1737, 1738, 1739, 1740, 1757 y 1758 del nuevo Código Civil Comercial de la Nación, unificado. En cuanto a la tipificación de la acción autónoma, vamos a ver que la responsabilidad se va a tipificar, por así decirlo, por el incumplimiento de la Ley 19.587, que es la ley que regula las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Los decretos reglamentarios, las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la omisión de haber adoptado las medidas que, según el trabajo de ese trabajador, obviamente, la experiencia y la técnica sean necesarias para evitar el daño sobre la integridad psicofísica del trabajador. Esa tiene que ver con la tipificación. En síntesis, la tipificación está dada por no cumplir específicamente lo que estipula la Ley 19.587, normas de seguridad e higiene de trabajo. Es la ley que regula todas estas cuestiones, más allá de todo lo que estuve hablando de resoluciones, de la superintendencia y omisiones. Pero en fin, la tipicidad está dada por esto, porque el empleador no adoptó las medidas, no cumplió con las medidas para que ese trabajador no sufriera ese accidente de trabajo o, de alguna forma, no esté padeciendo esa enfermedad profesional que padece. En cuanto a la carga probatoria, nosotros estamos acostumbrados a decir que el que alega un hecho tiene que probarlo, y vamos a ver que en el artículo 75 de la acción autónoma vamos a encontrar este famoso tema de la carga dinámica probatoria, que lo estaba hablando también en otro tutorial anterior, pero lo vamos a ver importante porque acá vamos a ver que la inversión de la carga probatoria va a estar dada en que el empleador va a ser el que va a tener que acreditar que él cumplió con las obligaciones de seguridad y de prevención. ¿Sí? Si no lo cumple, si el empleador no logra cumplir, decir yo cumplí con estas medidas para que vos no tuvieras este accidente, puede ocurrir en los casos, vamos a hacer el ejemplo de los trabajadores en altura como obreros de construcción, tendrás que acreditar que yo tomé todas las medidas para que vos no te cayeras, por ejemplo, en los casos de construcción, casos de personas que también están en actividades que son riesgosas, conexiones de cables, gente que trabaja para Telefónica. Acá la carga la tiene el empleador, no la tiene el trabajador. Será el empleador quien tiene que probar que adoptó todas las medidas que correspondan para que ese trabajador no sufriera ese siniestro. Y ese siniestro puede ser un accidente de trabajo o puede ser una enfermedad profesional. Pero no es el trabajador quien deba probarlo y solo se va a eximir de responsabilidad, obviamente, en los casos de que pueda mediar fuerza mayor
el famoso la fuerza mayor o el caso fortuito que nosotros conocemos como eximente de responsabilidad, o la culpa de un tercero por el cual no deba responder o la culpa de la víctima. Es lo único con lo cual el empleador podrá eximirse de responsabilidad, ¿sí? Ahora, en cuanto a la extensión del resarcimiento, en cuanto la extensión tiene, como me refiero a cómo va a responder este empleador. Va a responder en forma integral, ¿sí? Bien habíamos hablado que el trabajador es un sujeto de tutela especial y por eso la reparación tiene que ser integral, completa, ¿no? ¿Sí? Una reparación de tipo plena, que por fallo de la Corte aquí no habla de la reparación plena del trabajador, y sin límite tarifado, lo cual vemos que en la reparación sistémica está tarifado, porque nosotros no podemos reclamar en una reparación sistémica, cuando vimos el famoso cálculo del IBM y el cálculo sistémico, vimos que nos dan un 20% de daño moral, pero yo no puedo reclamar el daño psicológico, la pérdida de chance, el proyecto de vida, el lucro cesante y otros tantos rubros que nosotros peticionamos en nuestras demandas civiles. ¿Sí? En cambio aquí sí, acá nos vamos a encontrar con una reparación de tipo integral, sin límite, tarifado, sobre las bases de las reglas que es del derecho claramente civil. Y este empleador va a responder por las consecuencias inmediatas y necesarias y también por las mediatas, que son mediatas de tipo previsibles. ¿Bien? Eso básicamente para que tengan en cuenta en cuanto al artículo 75, más que nada de lo que es de la acción autónoma, que va a tramitar claramente. Acá viene el tema, la competencia va a estar dada por el fuero laboral. Es una acción autónoma, ¿sí? Que va a tramitar dentro del fuero laboral, porque muchos dicen, no, esto va a tramitar en el fuero civil, porque estamos hablando de una reparación integral. No, esto tramita dentro del fuero laboral. No hay la discusión en esa cuestión. Es una acción autónoma que muchos desconocemos y que muy mal a veces no empleamos para distintos casos, como pueden ser estas enfermedades de tipo no listadas, ¿sí? Y estas enfermedades psicológicas, psiquiátricas y demás, ¿sí? También tener en cuenta esta acción autónoma del 75 que muchos no hablan. Con respecto a lo que tiene que ver con los trabajadores estatales, que me parece importante mencionarlo, porque acá hay una cuestión de que hay una laguna del derecho y vamos a ver por qué ocurre esta cuestión. Hemos hablado de los trabajadores privados, no hay una cuestión de una laguna en sí, pero vamos a ver qué pasa con los trabajadores que trabajan para trabajadores estatales, ¿no? Vemos que si vamos al artículo 1765, nos dice que la responsabilidad del Estado se va a regir por las normas y principios del derecho administrativo. Si vamos a las normas que rigen, como bien dice 1765, normas que se va a regir, la responsabilidad del Estado dice se rige por las normas y principios del derecho administrativo, me voy a la ley 26.944, que es del año 2014, que es una ley que está titulada como régimen de responsabilidad del Estado. Pero en el artículo 10 de esta ley nos dice que las disposiciones de esta ley no serán aplicables al Estado en su carácter de empleador, por lo cual, a la hora de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Las normas civiles no las podemos explicar, no podemos aplicarlas porque el propio código dice que se rige por las normas y principios del derecho administrativo, pero si yo me voy a la ley 26.944 que regula la responsabilidad del Estado, me dice que las disposiciones de toda esa ley no se van a aplicar cuando dice no es aplicable el Estado en su carácter de empleador, por lo cual vemos que nos encontramos claramente con un vacío legal y una laguna del derecho, no siendo aplicable el régimen civil del nuevo Código Civil, pero tampoco el régimen de daños de la ley 26.944, titulada Régimen de Responsabilidad del Estado. Entonces nos encontramos con un desamparo para los trabajadores estatales en esta cuestión. Es decir, ante esta laguna del derecho, ante este vacío legal, lo único que queda al trabajador estatal va a ser reclamar la reparación, en este caso sistémica. Nosotros habíamos hablado que tenemos reparación sistémica y reparación integral. Entonces, conforme a este análisis que estamos realizando ahora de los trabajadores estatales, de trabajadores de empleo público, vemos que lo mismo van a poder reclamar por la reparación sistémica, pero por la reparación integral no, porque el 1765 de alguna forma le pone una barrera.
Y también le pone esa barrera a la propia ley 26944. Y está bien expreso esta cuestión, ¿no? Obviamente que esto da lugar a un debate bastante importante, porque uno diría, bueno, el trabajador estatal solo puede ir por la reparación sistémica, porque la ley me dice, no, vos podés ir por la reparación sistémica o podés ir por la reparación integral, la famosa opción por renuncia. Pero vemos que acá ni siquiera el trabajador estatal tiene opción por renuncia, porque en realidad está circunscripto a tener que solamente realizar esta reparación sistémica, no tiene posibilidad de pedir una reparación integral. Y esto no afecta el artículo 16 de la Constitución Nacional cuando habla de la igualdad. Porque vemos que si vos sos un trabajador privado, vos sí podés ir por la reparación integral, pero si vos sos un trabajador público, tengo que decirte que lamentablemente que no. Y eso muchas veces no nos enseñan esto, la realidad, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque van a venir trabajadores que digan, sí, yo trabajo para el ministerio y sufrí un accidente de trabajo, o te puede venir una maestra, que sí, hay tantos casos, en este caso de maestras que hoy por hoy en las aulas sufren agresiones por parte de los mismos alumnos, ¿no? Y puedo haber sido golpeada, le pudieron haber golpeado con una botella, y yo me hago la pregunta, ¿y quién va a responder con esto? Me refiero, estamos hablando, ¿quién responde en esta cuestión? Específicamente en lo que tiene que ver en ART, ¿sí? Más allá de que la docente, la profesora, puede iniciar las acciones que correspondan con el establecimiento educativo y también con la responsabilidad que tienen los padres, pero ya estamos hablando de la esfera civil, por una responsabilidad distinta, pero yo me refiero que ella sufrió un accidente y es un accidente de trabajo, porque ella estaba en ocasión de trabajo, ¿bien? Cuando, por ejemplo, ese alumno la pudo haber golpeado con algún elemento cortante. Entonces, acá vemos que esta docente, en este ejemplo hipotético que estamos dando, va a poder reclamar, pero de la esfera sistémica, porque de la integral, de la reparación integral, no lo va a poder hacer. Y si esa botella le cortó la cara y le dejó cicatrices en la cara o en distintas partes del cuerpo, yo me pregunto, ¿la reparación sistémica indemniza el daño estético? La realidad que no, porque la reparación sistémica solamente repara lo que establece la fórmula que estuvimos viendo del cálculo sistémico y este 20% de daño moral. Pero el daño estético no existe. Entonces no es tan justa la norma. Quizás lo que deberemos nosotros en esta cuestión de los trabajadores estatales es plantear las inconstitucionalidades del artículo 1765 del nuevo Código Civil y Comercial, como también del artículo 10 de la 26944, porque afecta específicamente lo estipulado por nuestra Carta Magna, el artículo 16 de la Constitución Nacional, porque le está privando a un trabajador de una reparación plena. Y la propia Corte dijo que el trabajador tiene derecho a una reparación plena, y lo dijo en el fallo Aquino y tantos otros fallos más. Entonces, no podemos quitarle a un trabajador lo que le estamos otorgando al otro, porque estamos haciendo diferencias entre si vos sos un trabajador privado o sos un trabajador público. Es un tema importante y lindo para un análisis esta cuestión, pero que lo tengamos en cuenta de que tendremos que plantear nosotros las inconstitucionales y de alguna forma tenemos que convencer a ese juez de que de alguna forma está haciendo una discriminación, porque no le está otorgando lo que realmente le corresponde, ¿no? En un caso hipotético como el que estuvimos dando recién, que sí, hay muchos, y se nos puede presentar en nuestro estudio jurídico caso de este estilo. Y acá es importante que tengamos en cuenta que si bien en el empleo público el Estado es el empleador, hay trabajo humano y subordinado, y por lo tanto es derecho de trabajo y derecho laboral. Y como es derecho laboral, es derecho social, ¿sí? Y es más, cuando me refiero a esta acotación que hago, es derecho laboral y es derecho social, y por más que el Estado sea el empleador, la sustancia del reclamo es netamente laboral. Entonces, si es netamente laboral, yo tengo que aplicar, por más que estemos dentro de la órbita del empleo público, los principios protectores del derecho laboral. Este principio promine, el principio de progresividad, el principio del indubio pro operario. Porque una de las cuestiones que también se discute mucho es, ¿en el empleo público rigen estos principios protectorios en materia laboral? Yo tengo que decir que sí, porque como bien lo vuelvo a repetir, por más que el Estado sea el empleador, acá nos encontramos con en el mismo caso del trabajador privado, es trabajo humano subordinado y por lo tanto es derecho laboral y es trabajo social, ¿sí?
Y el fallo, un fallo de la Corte del 2008, que siempre lo nombro como lo tengo presente al Silva y Unilever con enfermedades no listadas, acá lo tengo en cuenta para los trabajadores estatales, el fallo de la Corte del 2008 Goldsberg, que es muy importante, porque ahí nos dice, habla la propia Corte en su análisis, dice, la importancia está dada por la materia y no por quien es parte. Entonces, si me importa la materia y digo que la materia es laboral, entonces apliquemos lo que corresponde. Entonces, apliquemos las normas protectorias del derecho laboral para poder proteger a estos trabajadores estatales, más allá de quién sea parte, sea el Estado o fuera, en este caso, un empleador de tipo privado. Bien, fallo Goldsberg, se llama Chapro, el apellido, CHAPRO, igual lo voy a estar subiendo a ese fallo porque me parece muy importante para la fundamentación para los casos de los trabajadores de tipo estatales, ¿no? Y además es importante este fallo Goldsberg, no solamente por una cuestión del tema de ART específicamente, sino también porque sabemos muy bien que en el ámbito público, en el empleo público, por así decirlo, también nos encontramos con muchas ocasiones, por muchas situaciones, mejor dicho, de fraude de tipo laboral. Nos encontramos con el famoso caso del monotributo, de las pasantías, de las becas, de los contratos de tipo eventuales, ¿sí? Y acá también podemos hacer aplicación de ese fallo Goldsberg. Hoy la realidad es que las cámaras, en este caso Nacional de Apelaciones de Trabajo, las 10 salas departamentales que tenemos, no se están expidiendo muy a favor del trabajador en esta cuestión, a pesar de que tenemos fallos de la Corte, pero la Corte dice una cosa y después cambia, va cambiando la postura, bastante complicado, pero que sepamos cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que tener para poder defender y de alguna manera fundamentar este tipo de situaciones, como el caso del trabajador estatal, específicamente. Una cuestión para tener en cuenta, a nivel más que nada para finalización de este tutorial, es el tema de la famosa pericial. Lo que les quiero explicar esta cuestión breve, en los casos de la justicia me refiero, en los cuales el perito, podemos encontrar una situación que el perito nos dictamine en una pericia médica de que el trabajador tiene un 0% de incapacidad. Y no se sorprendan, porque ustedes dirán, me sorprendo porque yo probé, tengo los estudios acreditados que la persona tiene hernia discal, de la tercera, cuarta, quinta, hasta también hasta la sexta vértebra probada con los estudios que fueron realizados y acreditados, y me puede decir que el perito me dice tiene un 0% de incapacidad, y es más, hasta puede superar inclusive un examen preocupacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros en esos casos? Porque se van a encontrar con esto y no se sorprendan mucho porque hay de estas cuestiones. Vamos a tener que plantear la nulidad de la pericia y en subsidio impugnarla, ¿sí? Va a ocurrir, acuérdense de este tipo de cuestiones, pero es importante que nosotros planteemos la nulidad, de nulo, porque es nulo, y argumentarlo como corresponde. Y en subsidio impugnamos la pericia, ¿sí? Después podemos solicitar, y está dentro de nuestras facultades, peticionarle al juez, en este caso, que pueda designar otro perito para que realice la pericial. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con estas cuestiones que uno dice, nos sorprende decir, pero ¿cómo puede decir que un perito me diga que tiene un 0% de incapacidad cuando en los estudios sale que tiene afectadas las vértebras? Pero va a ocurrir. Entonces, tenemos que estar despiertos en estas cuestiones, tener en cuenta que para plantear las nulidades y las impugnaciones o el pedido de aclaraciones que nosotros queramos efectuar, tenemos un plazo y un tiempo también para hacerlo, ¿sí? Porque si no va a quedar extemporáneo, y ese plazo es de 3 días o muchas veces corren traslado por el término de 5 días. ¿Sí? Prestar atención cuando nos corren traslado de la pericial, leerla completa, bien, y si hay algo que nosotros no entendemos, tenemos el derecho de pedir las aclaraciones que correspondan y el perito nos evacúe punto por punto. Muchas veces ocurre en los casos de reparaciones sistémicas que los peritos no se expiden sobre los factores de ponderación. Dicen que la persona, por ejemplo, tiene una incapacidad de un 15% y ponen incapacidad física 10 y una incapacidad psicológica de 5, que me da un 15% de incapacidad total, obrera. Pero los factores de ponderación, ¿lo evaluó el perito? No. Entonces, por más que el juez sea conocedor del derecho por el principio de iure novi curia que nosotros conocemos, no va a subsanar todas estas cuestiones si nosotros no las peticionamos. Por lo cual, tendremos que evaluar y ver bien la pericial si evalúo los factores de ponderación, la edad del trabajador,
el desarrollo de tareas habituales y la recalificación profesional, porque ahí podemos tranquilamente solicitar al perito que evalúe esos factores de ponderación, porque esa persona no tiene un 15%, con los factores se le va a sumar mucho más, pero si nosotros no lo peticionamos, la RT claramente que no lo va a hacer, bien, y va a quedar firme, y hay que pedirlo. Por eso leer bien las pericias, impugnarlas en el caso que sean necesarias, pedir las aclaraciones que se consideren pertinentes, y si ya es una pericial demasiado alevosa, como en el caso que te dé un 0 que a mí me ha ocurrido, entonces plantee la nulidad y en subsidio las impugnaciones que correspondan con los fundamentos que ustedes obviamente van a tener del propio expediente que ustedes están llevando. El abogado conoce cómo lleva el expediente y entiende cómo se probó todo. Y también digo que es muy importante que en esos casos así de mucha alevosía en el cual el perito me dice tiene un 0, importante que acompañemos una pericial de parte. Yo sé que la pericial de parte, un perito actualmente estará cobrando 2.000 a 2.500 pesos para hacer una buena pericial, pero entre médicos, como quien dice, no se pueden pisar, ¿eh? Esa es la cuestión. Nosotros conocemos del derecho, pero muchas veces necesitamos y siempre vamos a necesitar de esa mano de la medicina, por lo cual en esos casos así ya muy alevosos es importante solicitar la nulidad, en subsidio de las impugnaciones, presentar una pericial de parte de un perito médico legista que se expida, bien como corresponde, ¿no? Conforme lo que se ha aprobado en el expediente, conforme los estudios que se le realizó a ese trabajador, para poder de alguna forma, en este caso, llegar a la real justicia de esta cuestión, ¿no? Bueno, creo que básicamente esto ha sido todo por este módulo final. De todas formas, estaré subiendo, digamos, algunos materiales finales de este tutorial, de este último tutorial y de este curso de perfeccionamiento de ART. Y tengan en cuenta, más que nada, en este caso, lo que es el trabajo práctico que hicimos el último de la reparación de tipo integral, siempre llevar, en este caso cada vez, si ustedes van a iniciar reparación integral, siempre recuerden que cuando inician la reparación integral en subsidio, planteen también, o sea, inicio demanda de reparación integral y en subsidio sistémico, ¿sí? Porque como bien lo expliqué anteriormente, puede ocurrir que no lleguemos a aprobar los presupuestos de responsabilidad, pero el sistémico me lo tenés que otorgar. Pero si nosotros planteamos la reparación integral y no planteamos en subsidio las prestaciones sistémicas, ahí nos podemos encontrar con un problema si no llegamos, repito, a aprobar los famosos presupuestos de responsabilidad civil. Importante a la hora de cuantificar en una demanda de reparación integral, fundamentar la fórmula que nosotros estamos empleando. Yo siempre aplico Méndez, entonces cuando cuantificamos el daño físico, explicamos que tenemos en cuenta la fórmula Méndez, ¿sí? Y así le explicaremos al juez que ese daño físico surge de la fórmula Méndez, teniendo en cuenta la edad del trabajador, su porcentaje de incapacidad y la última remuneración al momento del accidente. De allí va a partir la base del reclamo de los restantes rubros que pedimos siempre, moral, psicológico, estético, que lo vamos a tener que aplicar con un criterio de razonabilidad, en un 10 o en un 15, pero siempre partiendo de donde primero yo tengo que cuantificar siempre el daño físico, que fue lo que en definitiva en el trabajo práctico número 3 hice que ustedes pudieran, en este caso, realizar ese cálculo. Bueno, esto ha sido todo por este curso y bueno, más que nada le mando saludos a todos y bueno, puedan mandar los trabajos a el correo ocj@gmail.com y las dudas, en este caso en el grupo cerrado que tenemos del curso de ART. Saludos y esto ha sido todo por este curso.